Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver cómo reparar un chasis de un lavarropa, esos que ya no van más, que el cliente dice esto hay que tirarlo. Vamos a ver cómo podemos repararlo de una forma bastante fácil y accesible. Tenemos aquí un lavarropas que está en muy buen estado, tanto su parte interna como la mayoría del gabinete o del chasis, pero tenemos un problema. Debido a que el cliente lo tuvo durante mucho tiempo con una pérdida de agua, pensando que no era nada, y terminó picando toda esta parte de este lado, el zócalo. Y el lavarropa ahora termina con este problema. Por más que esté asentada bien la pata en el suelo, acá con el movimiento hace así cuando centrifuga y este lavarropas ya no es utilizable porque empieza a correrse de lugar. Lo primero que debemos hacer es quitarle toda la cuba completa para dejar libre el gabinete. Este modelo de lavarropas lleva tres amortiguadores, uno de aquí y dos de este lado. Y como puede apreciarse, aquí en esta parte la chapa se cortó totalmente donde van anclados los amortiguadores y por eso esto quedó en el aire solamente pegado a la cuba y era imposible usarlo así. Así que esto es lo que vamos a tener que reparar y de la forma lo más práctico posible. Vamos a comenzar quitándole las dos patas que vienen enroscadas aquí para poder iniciar el trabajo. Ahora, tomando las medidas necesarias, haremos plegar una chapa de unos 1,8 milímetros más o menos, o 2 milímetros, lo que consigamos. La hacemos plegar con las medidas del lavarropa, luego va a ser puesta aquí. Una vez que tengamos esto, ya habremos hecho una especie de prótesis para la parte rota del lavarropas. Luego que pongamos esta chapa, por los agujeros donde estaban las patas que pasan adentro, la vamos a marcar para poder perforarla. De esta forma. Entonces nos va a quedar exactamente en el lugar. Como en esta zona, aparte de estar agarradas las patas, también van a estar agarrados ambos amortiguadores, es necesario reforzar para evitar que la chapa no se pandee cuando hacen fuerza los amortiguadores. Entonces vamos a tomar un pedazo de planchuela, en este caso es de 2 pulgadas por 1/8, y la vamos a colocar antes de la chapa, exactamente aquí, para que tanto las patas como los amortiguadores queden enganchados acá. Por supuesto, también debe estar agujereada a la medida para que coincidan los agujeros. En el caso de que esto no fuera tan pronunciado como está aquí, que solamente se partió por la línea, y como aquí no se puede soldar porque es chapa muy fina, podemos tomar la opción de un hierro ángulo de 2 pulgadas por 1/8 y lo pondremos aquí dentro de esta forma, por dentro del lavarropas. En el caso de que acá estuviera en buen estado y solo se hubiera cortado una línea. Entonces lo pondremos ahí y luego acá se lo fijará con lo que vamos a ver luego. Y de esta forma evitaremos una chapa aquí, pero es solamente cuando está partido. Una vez que tengamos la planchuela agujereada en el lugar exacto, pondremos la chapa encima. Habrán observado que la parte interior de la chapa, yo ya le di un poco de antióxido blanco para que ya quede con el antióxido puesto en esa parte. Y también lo mismo deben hacer con la planchuela y el fondo, cepillar y lo más que se puede sacarle el óxido y darle antióxido. Una vez que tengamos la planchuela ahí, pondremos arriba esa especie de medio cajón que hicimos y pondremos las patas.
Si ustedes se fijan ya en este momento con solo esto, aquí el gabinete ya está firme, ¿eh? Porque ya se agarró y se hizo una estructura completa. Lo que vamos a hacer ahora es volver a girar esto nuevamente para tener acceso a la parte de adentro. Ahora, a donde irían los amortiguadores, vamos a hacer una marca que sería en este lugar y en este lugar. Ahí tendremos que hacer un agujero para que pase la base del amortiguador, que es un agujero de 6 milímetros. Entonces el amortiguador agarrará directamente aquí en la planchuela que hemos puesto y también perforar la chapa para que agarre todo el conjunto completo. De esta forma ya podremos fijar aquí el amortiguador. Pero si ustedes observan, vamos a ver que aquí la base del amortiguador pega antes en la chapa. No está lo suficientemente roto todavía, así que tenemos que abrir un poquito con una moladora para dar lugar a que la base del amortiguador asiente en la planchuela que hemos fijado y la chapa que está del otro lado. Y ahora fijaremos el amortiguador en el agujero que hemos hecho. Y de esta forma ya tendremos los amortiguadores en su lugar. Ahora está firme y quizás hasta queda más reforzado que lo que era antiguamente el lavarropas, que el original. Y ahora para finalizar vamos a proceder a fijar todo esto con remaches pop para asegurarnos una sola pieza esta parte con el resto del gabinete. Y ahora trazaremos una línea aquí donde van a ir los remaches. Luego marcaremos con puntos sobre la línea donde van a ir los remaches. Todos en forma equidistante para que quede prolijo. Luego con la mecha del tamaño de los remaches, que en este caso es de 5, vamos a perforar. Y ahora remachamos. Luego le damos una mano de antióxido y un poco de pintura blanca para que esto quede en condiciones y el trabajo estará terminado y el lavarropa listo para empezar a montarlo y a trabajar. Quiero aprovechar la ocasión para decirle a todas aquellas personas que estén interesadas en convertir este tipo de reparaciones en una salida laboral inmediata o un medio de vida, pueden entrar al angelitoacademia.net, que se los voy a estar dejando en la descripción del video. En esa página ustedes podrán entrar a ver mi curso especial dictado exclusivamente por mí, con más de 130 videos para comenzar a hacer desde cero un técnico reparador de lavadoras automáticas y utilizarlo, por supuesto, como un medio de vida. Los interesados en adquirir el curso pueden entrar ahí e incluso van a poder ver 3 clases totalmente gratis siguiendo las indicaciones de cómo se enseña en el curso para que vean de qué va todo esto.
Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.